Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra clase. Si te das cuenta, estas son nuestras dos materias. Una es legislación educativa y pues vamos a iniciar. La otra es materia organizacional de planteles y pues vamos a iniciar con esta materia. Si te das cuenta, pues viene un objetivo, una aplicación y una presentación y pues las vamos a leer. Por favor, las puedes leer, Oli. Bienvenido a la asignatura de legislación educativa. En este curso exploramos los fundamentos legales y normativos que requieren el sistema educativo en México, desde la Constitución de 1917 hasta la actualidad. Alianza, Analicemos los cambios y la evolución en las legislaciones educativas, así como sus implicaciones de la práctica educativa. Objetivo: comprende y analiza los marcos legales y normativos que regulan la educación en México para que puedan aplicar estos conocimientos en su práctica profesional y constructiva, el desarrollo de un sistema educativo justo y equitativo. Aplicabilidad. El- Al final de este curso, los estudiantes podrán: 1. Analizar y aplicar los principios y normas constitucionales y leyes que rigen la educación en México. 2. Proponer los procesos históricos y la educación de la política educativa en México. 3. Identifica y analiza las iniciativas y estrategias de la aplicación educativa en México. 4. Aplicar conocimientos sobre administración educativa para mejorar la gestión y el liderazgo institucional educativo. Muy bien, correcto. Si nos damos cuenta dentro de esta materia, vamos a comprender y analizar toda esta parte legal o estos marcos legales que ayudan a regular, ¿verdad? A regular todo lo que es el funcionamiento de la educación aquí en México, ¿vale? Muy bien, pues la unidad uno se llama legislación educativa y vamos a ver qué es la legislación educativa. Por favor, Oli. ¿Qué es la legislación educativa? La legislación educativa en México se refiere al conjunto de leyes, reglamentos y normas que regulan el sistema educativo en el país. A continuación, te presentaremos una visión general de la legislación educativa en México. Marcos constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece el artículo 3, que la educación es derecho de todos y un deber de Estado. También establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Leyes y reglamentos. Algunas de las leyes y reglamentos más importantes que requiere la educación. Marco constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece su artículo 3, que la educación es un derecho de todos y un deber del Estado. También establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Las leyes y algunas de las leyes y regularmente más importantes que rigen la educación en México son la Ley General de Educación, LGE, pública en 1993. Esta ley establece los principios y objetivos de la educación en México, así como la estructura y organización del sistema educativo. 2. Reforma Constitucional de Materia de Educación 2013. Esta reforma
Modificó inicial y educación media superior. 3. Ley de Instituto Nacional para la Educación de la Educación, INE. Esta ley crea INE como una organización autónoma responsable de educar la calidad de la educación en México. 4. Regulando la Ley General de la Educación. Este reglamento establece las disposiciones generales para la implementación de la LGN. Muy bien, correcto. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, que la legislación educativa, ¿desde dónde viene? Desde un marco constitucional que nos regula a todos los que estamos dentro del ámbito educativo, ya sea maestros, alumnos, padres de familia y demás, el artículo tercero. El artículo tercero es todo dentro del ámbito educativo, ¿verdad? Y de ahí se desprenden diferentes acuerdos, leyes, reglamentos o marcos constitucionales, tanto para los trabajadores, padres de familia o alumnos. Aquí nos damos cuenta que dentro de estas leyes y reglamentos hay algunas cosas que son importantes por hacer dentro del régimen educativo, dentro de lo cual, lo menciona aquí, en la ley y reglamentos está la Ley General de Educación, la reforma constitucional en la materia educativa, Ley de Institución Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el INE, que ya desapareció, ¿verdad? Y el reglamento de la Ley General de Educación. Por lo general, lo que nos rige más es la Ley General de Educación, el reglamento de la Ley General y posteriormente las reformas constitucionales o el artículo tercero de una manera general. Muy bien, vamos a continuar, por favor, Oli. Adelante. Principios y objetivos. La legislación educativa en México se basa en los siguientes principios y objetivos. 1. Equidad y justicia. Garantiza el acceso a la educación para todos, distinción de género, raza, religión o condiciones socioeconómicas. 2. Calidad, mejorar la calidad de la educación para que todos los estudiantes adquieran habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar desafíos desde el siglo XXI. 3. Pertinencia. Asegura la educación será relevante y útil para la vida laboral y personal de los estudiantes. 4. Inclusión general. Garantizar que la educación sea accesible y atractiva para todos, incluyendo a aquellos con discapacidad o necesidades especiales. Desafío y retos. A pesar de todos los avances en la legislación educativa en México, todavía existen desafíos y retos que deben ser abordados, como 1. Desigualdad. La educación en México sigue siendo desigual, con grandes diferencias en la calidad y acceso a la educación entre las diferentes religiones y sectores socioeconómicos. 2. Falta de recursos. La educación en México sigue siendo sufi- su, su- finalizada, los que limitan la calidad del sistema educativo para proporcionar una educación de calidad. 3. El desarrollo de habilidades. La educación en México debe enfocarse en desarrollo de habilidades y competencias que sean relevantes para el mercado laboral y la vida personal de los estudiantes. Muy bien.
Correcto, dentro de esta parte nos damos cuenta que los principios y objetivos de la legislación educativa en México, uno es la equidad y justicia. Recordemos que anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Que es un nuevo tema que traía la Agenda 2030, que pues se tiene que meter dentro de la Constitución, entonces la equidad tiene que estar dentro de la calidad. Recordemos que eso lo tomó todavía Peña Nieto dentro de su plan de estudios, que decía que era un plan de calidad para la calidez, ¿verdad? Y la pertinencia e inclusión también vienen marcados dentro de la Agenda 2030. Es por eso que actualmente, ¿cuál es el que llevamos? La inclusión, ¿verdad? En todos los ámbitos se los enseñamos a los niños y lo hacemos ver. Es por eso que los principales objetivos que tiene que cumplir la educación, la salud y demás se rigen por la Agenda 2030. Posteriormente, pues ya nosotros somos los que lo llevamos a la práctica y vemos de qué manera los alumnos lo pueden ir integrando. Desafíos y retos, a pesar de, como dice, de los avances de la legislatura, pues nos damos cuenta que hay desafíos. ¿Por qué desigualdad? Hay escuelas, ahí vamos con la primera desigualdad, ¿no? Los que hemos trabajado en escuelas particulares y en públicas, se ven esas grandes diferencias. Hay escuelas, por ejemplo, aquí en Hidalgo, que yo te puedo decir que ni luz tienen. Ahí está una desigualdad. Hay escuelas aquí en Hidalgo que todavía son de adobe, algunos salones. O sea, imagínate, estamos diciendo de adobe que tiene que ver qué años tan atrás, o que están hechas de láminas, cuando se supone que ya no tendría que ninguna escuela estar hecha de láminas, ¿no? Que por eso se destinan recursos económicos. Pero ahí está esta parte, ¿no? Entonces no hay igualdad dentro de la educación. Hay escuelas, por ejemplo, ahora compremos una privada de una pública, la privada que puede contar con equipos de cómputo para todos, con internet, con televisiones, con proyectores, con centros de medios y demás. ¿Y una pública? Si no tenemos luz, ¿para qué queremos todo lo demás, verdad? Sí, a veces hasta hay escuelas, yo no sabía, pero todavía apenas vi un documental que hay escuelas que todavía ocupan hacer los pizarrones de GIS. No es malo, pero si se supone que ya estamos en la modernidad y ya estamos alcanzando hasta los pizarrones dinámicos, entonces esa escuela que todavía ni ha pasado al de plumón, ¿qué va a pasar, no? Ya ahí nos damos cuenta. Posteriormente está la falta de recursos, creo que va de la mano. ¿Por qué falta de recursos? Porque pues le solicitamos a la SEP y la SEP que nos dice, pues espérate porque no tengo nada todavía. Y a ver cuándo te lo voy a dar. Desarrollo de habilidades. ¿Por qué desarrollo de habilidades? Si nosotros, yo les puedo decir, porque yo estoy cerca de Querétaro, me cuesta a veces llevar a mis niños a que conozcan parte de lo de de lo que pueden emprender, de lo que pueden hacer. Imagínense un alumno que vive en un cerro y que no hay nada alrededor de él, ¿no? No va a poder decir, yo quiero ser empresario. Aquí algunos, poquitos, pero sí te dicen, yo quiero estudiar administración de empresas o ingeniería, industrial o civil, porque aquí hay empresas en Querétaro. Pero cuando no tienes nada, ¿qué habilidades piensan que van a desarrollar? A veces nada más con lo que ven en la tele o en el internet, pero si no, ellos mismos se cuartan esta parte de la educación y esta libertad, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la Constitución de 1980 y 1992. Adelante, Uli, por favor. Constitución de 1980. Otorgamiento de autonomía en universidad. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía tendrán la actualidad y la responsabilidad de organizar a sí mismo, realizar sus fines en educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de estos artículos, respetando la libertad de cadrar en investigación y de libre examen y distinción de las ideas, determinación sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, proporcionar y permanencia de sus personas académicas como de
administración se norman por el apartado al artículo 1, 2 y 3 de esta Constitución en los términos y con las modalidades que establecen las leyes federales del trabajo conforme a las características propias de un trabajo, investigaciones y todos los fines de las instituciones que establecen fracción se refiere a la organización de uno con el fin de unificar y coordinar la educación. Todas la República expira las leyes necesarias destinadas a distribuir fundaciones sociales educativas entre la Federación, los estados y los municipios fijan los a participaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señales de las sanciones aplicando las funciones que no cumplen con o no hagan cumplir las disposiciones relativas, los mismos que todos aquellos que las implican. Constitución de 1992. Educación oficial del nivel preescolar. 1. Garantizada por el artículo 24. La libertad de crecimiento. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier continua religiosa doctrina religiosa. 2. El criterio que orienta a esa educación se basa en el resultado del proceso científico, luchando entre la ignoración y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aportan la finalidad resistencia, resistencia en el del educador junto con el aprendiz, aprecio por la dignidad de las personas y la interacción de la familia, la convivencia del interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que pone en sustento ideas de la fraternidad, igualdad del derecho de todos los hombres, evitan los privilegios de la raza, de religión, de grupos, de excesos de individuos. Los particulares podrán implementar educación. 2. Los planes particulares definidos en la educación entre los tipos de grados que establecen la fracción anterior deberán implementar la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción 2 del presente artículo. Además, cumplir los planes y programas oficiales y se ajustan a los dispuestos a la fracción anterior. Muy bien, correcto. Si te das cuenta en esta parte de la Constitución de 1980 y 1992, está esta parte de que en 1980 dentro de la Constitución empiezan a darle las autonomías a las universidades. Obviamente sabemos que cuál fue la primera universidad que tuvo su autonomía, la UNAM.
¿verdad? La UNAM fue una de las primeras universidades que tuvo su autonomía, por lo tanto, desde que empezó esta ley, pues empezaron a enmarcar este tipo de situaciones en las cuales, pues, la Constitución demanda y marca que cada universidad podía ser autónoma e impulsar sus propios, formas de dar sus clases, de controlar su escuela y de tener un manejo para el bien de sus estudiantes. Posteriormente, en 1992, empieza a oficializarse lo que es la educación básica. Primero con el nivel preescolar. En 1992 se inicia y se mete lo que es la educación preescolar, porque recordemos que antes no existía el preescolar, que era estudiabas de primero a sexto y ya podías ser maestro. Pero obviamente si revisamos un plan de estudios de ese tiempo, de primero a sexto, hay cosas que no vemos ni en la primaria ni en la secundaria, que ahora vemos hasta el bachillerato, ¿verdad? Y entonces ahí viene a veces el déficit de la educación en México. Pero pues nos damos cuenta que en la Constitución de 1992 ya se extiende la educación básica junto con el preescolar. Muy bien, vamos a ver la Constitución de 1993. Por favor, Oli. Constitución 1993. Procesos científicos como criterios orientados de la educación. Inicios de fe- federación educativa. La educación que imparte el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fortalecer en él a la vez el amor a la práctica y la conciencia, conocimiento de socialidad, interacción en la independencia y en la justicia. 1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de las creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 2. El criterio que orienta a esa educación se basará en los resultados del proceso científico, lucha contra la ignorancia y sus efectos, la ser- servidumbre, las fanatizamientos y los prejuicios. Además, será democrático considerando a las democracias no solamente como una institución jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto, sin obstinamientos, obstinalidad, sin excluimiento, atenta, mm, atendrá en la comprensión de nuestros problemas al aprovechamiento de nuestros recursos, a la diferencia de nuestras independencias políticas, al aseguramiento de nuestras independencias económicas, a la constitución, con, condi- condición, acrecentamiento de nuestra cultura y contribuyendo a la mejor conveniencia humana, tanto por los elementos que aportan el fin de robustecer, robustecer el educado junto con el aprecio por la dignidad de las personas y la integrabilidad de la familia, la condición de interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar las ideas fraternidad y igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de religiones, de los grupos de sexo o de individuos.
3. Para dar empleo cumpliendo a los dispuestos en el segundo párrafo en la función 2 en el Ejecutivo Federal determina los planes y programas de estudio en la educación primaria, secundaria y normal para todas las repúblicas. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considera la opción de los gobiernos de la entidad federal y la de los diversos secretarios sociales involucren en la educación en los términos y las leyes señaladas. Muy bien, correcto. Dentro de esta parte dice que la Constitución de 1993 empieza un progreso científico como criterio orientador de la educación y el inicio del federalismo educativo. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a dar las plazas, ¿verdad? Y a hacerse federalizadas. Y entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Empieza a crearse un magisterio. Posteriormente, la ciencia empieza a tener un revuelo. ¿Por qué crees que la ciencia tuvo un revuelo? Por la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que la ciencia empieza a incluirse dentro del ámbito educativo por la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente aquí en México no hay mucho apoyo, ¿verdad? No hay mucha economía para decir, ay, es que siempre se ha apoyado a la ciencia, siempre se ha garantizado muchas cosas. No, pero pues sí empezó a establecerse todo este tipo de actividades. Muy bien, continuamos con la misma, por favor, Oli. Toda la educación, toda la educación que es el Estado imparte segura, gratuita, además del impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en en el primer párrafo. Estos proveen y atender a todos los tipos de modalidades educativas, incluyendo la educación superior necesario para el desarrollo de la educación, incluyendo la educación perdón, de la narración, apoyando la investigación científica y tecnológica y aleatoria del forma, fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 3. Los particulares podrán implementar educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establece la ley. El Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planes particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberían impartir la educación con pago o los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción 3 y obtener privatizamiento en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establecen la ley. 4. Las universidades y de demás instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía tendrá la factura y la responsabilidad de gobernar. Asimismo, realizarán